Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contacto Informativo Nacional. La noche de hoy son las 9 de la noche con 15 minutos. Gracias por sintonizarnos a través de todas las compañías de cable satelital, a través de Canal 6 Honduras. Soy Jefferson Ortiz, espero estén muy bien y gracias por compartir con nosotros esta noche tan maravillosa como lo es el día de hoy, jueves. Hay tantos temas que nos han venido a llamar la atención y nos han hecho reflexionar a nivel nacional. Y uno de estos son las dos de las capturas más importantes que se han hecho hace muchos años atrás y sobre todo iniciando para este nuevo gobierno que se puede decir que ha iniciado con pie derecho en materia de seguridad, provocando dos capturas y asimismo aprobar solicitud de extradición de dos personas de alto mando en el país. El día de hoy vamos a hablar acerca de esta temática con una persona muy experta, una persona capacitada que empezó desde muy joven a ser agente de la DEA, de la DEA como le llaman, la Administración de Control de Drogas, sus siglas en inglés, y es el exagente Mike Vigil. El exagente Mike Vigil no solamente ha sido agente, sino autor de muchos libros y sobre todo relacionados con el narcotráfico, por supuesto, ya que él fue graduado con honores de criminología y es del norte de Nuevo México. Una de sus obras notables es The Rise of the Sicario y Narco Queen, que trata acerca de los temas de cómo las mujeres se involucran en el narco. Muy buenas obras y muy notables, y le doy la más cordial bienvenida al exagente de la DEA, Mike Vigil, esta noche. Buenas noches, Jefferson. Un placer estar en su programa. Un verdadero privilegio poder contar con su presencia esta noche, exagente, y algo que está llamando mucho la atención y por eso he invitado a su persona como exagente de operaciones estratégicas de la DEA es cómo se ha manejado el narcotráfico en Honduras, el crimen organizado, hace cuánto tiempo empezó. Y me gustaría que usted pueda darnos un conocimiento muy general. ¿Hace cuánto vienen investigando los Estados Unidos de Norteamérica a Honduras por crimen organizado y narcotráfico? Bueno, en realidad Honduras siempre ha sido una puente para la cocaína que viene principalmente de Colombia, que viene embarcaciones de barco, avionetas. Entonces, en algunos años, 80% de la cocaína procedente de Colombia pasaba por Honduras a Guatemala y no a manos de los carteles mexicanos antes de llegar a los Estados Unidos. Entonces, ya hace muchos años que Honduras ha sido un punto de enfoque del crimen organizado, no nomás crimen organizado de Honduras, pero también de carteles mexicanos y carteles colombianos. Muy bien. Entonces, hace mucho tiempo vienen estas organizaciones confabuladas con el extranjero para poder traficar drogas hacia los Estados Unidos de Norteamérica, con Colombia y con México. A mí me gustaría que usted pueda darme un amplio conocimiento como exagente de la DEA con respecto al narcotráfico en Honduras. ¿Hay políticos involucrados? ¿Hay policías involucrados? ¿Militares involucrados? Sí, porque sabemos perfectamente bien que el tráfico ilícito del narcotráfico va mano a mano con la corrupción. Entonces, el crimen organizado, sabemos perfectamente bien que no puede funcionar sin la corrupción y la protección de oficiales, sean políticos, sean miembros de las fuerzas de seguridad, policías, militares. Solo que la corrupción protege a este crimen organizado, siempre ha sido así. Muy bien. Con respecto
a todos los acuerdos que puedan tener los países con respecto a la extradición, ya en términos legales. Usted como ex agente, me gustaría saber si en su experiencia ha sabido de países que tengan acuerdos de extradición y estos mismos no lo hayan cumplido. En caso de no cumplirlo, ¿qué procede? Bueno, se trata de esto, por ejemplo, tomando el caso de Honduras, durante la administración del presidente o el ex mandatario Juan Orlando Hernández, nosotros solicitábamos extradición de algunos narcotraficantes de Honduras, pero eso lo paraban si eran vinculados con el señor presidente, su hermano, el Tony Hernández, que ahora está sirviendo una cadena perpetua aquí en los Estados Unidos. Entonces, ahora esperamos que durante la administración de la señora presidente Xiomara Castro, que se vaya mejorando esta situación de extradición, porque es muy importante. Mucha gente se opone a la extradición, pero la extradición es una cosa que teman los criminales. ¿Por qué? Porque lo saca de su propia infraestructura, ya no pueden sobornar, ya no pueden intimidar estando en una cárcel aquí en los Estados Unidos. Hasta Pablo Escobar temaba la extradición y él dijo en una ocasión: yo prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, porque él sabía perfectamente bien que sus actividades criminales iban a terminar llegando aquí a los Estados Unidos. Muy bien. Ya con respecto a Tony Hernández, que usted menciona al hermano del expresidente de la República, él está cumpliendo una cadena perpetua más 30 años. ¿Era Tony Hernández el conector directo de Juan Orlando con estos criminales o fue impuesto por el mismo presidente de la República? Se trata de esto, que Juan Orlando, en una manera astuta, trató de protegerse él mismo, poniendo a su propio hermano enfrente de esas actividades criminales. Entonces, si alguien quería tratar directamente con Juan Orlando, él les decía: mira, traten con mi hermano Tony, él se encarga de esto. Entonces, ¿qué tipo de hermano hace eso a su propio hermano? Entonces, Tony Hernández estaba enfrente de todas las actividades criminales, recibiendo sobornos, haciendo conspiración para matar gente. Por ejemplo, un narcotraficante que estaba trabajando en el municipio de Santa Rita de Copán se oponía que los hermanos Hernández utilizaran esa ruta para transportar drogas, y entonces Tony Hernández habló con Alexander Ardón, que era el alcalde del Paraíso, y le dijo: yo le dije a Juan Carlos el Tigre Bonilla que se encargue de esto. Poquitos días después se comunica con Ardón y le dice: mira, Juan Carlos el Tigre está monitoreando a este señor que se llamaba Franklin Arita, y después lo mataron junto con 3 guardaespaldas. Entonces, esas las actividades criminales que estaban haciendo, no nomás el tráfico de droga, no nomás los sobornos, pero así también homicidios. Muy bien. Ya que dice que estas no eran las únicas actividades que estaban realizando estas personas, cabe recordar
que se le imputan no solamente el delito de narcotráfico, sino conspirar para ingresar armas a los Estados Unidos, usar armas, importar droga a los Estados Unidos, que han sido supuestamente más de 500.000 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Esto se vincula con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, donde se presume que Joaquín Guzmán Loera habría importado 130.000 kilos de cocaína a los Estados Unidos y Juan Orlando más del doble. Si Tony Hernández cumple una cadena perpetua más 30 años no negociables, ¿qué pasará con el exmandatario de la República, ya que se le imputan estos delitos muy graves y en caso de encontrarse culpable, qué le espera? Está enfrentando la misma condena de su hermano Tony Hernández, porque casi son los mismos cargos. Entonces el exmandatario también está enfrentando una cadena perpetua. Y aquí en los Estados Unidos, los jueces miran en una manera muy negativa que una persona que tiene un cargo oficial esté involucrada o tiene vínculos con el crimen organizado. Entonces siempre les imponen una condena más grave que una persona normal. Muy bien, entonces el expresidente, por usar su cargo, en ese caso el Poder Ejecutivo, estaría cumpliendo un delito más grave o enfrentando una condena peor por utilizar este cargo para las actividades delictivas. Esto nos queda muy claro. Y ahora me gustaría que hablemos de las recientes capturas. Ya estamos introduciendo la temática de lo que es Juan Orlando Hernández como presidente y acusado de narcotraficante. Su hermano Tony Hernández, preso actualmente de por vida por narcotraficante. Y ahora Juan Carlos el Tigre Bonilla, recién capturado también por la Policía Nacional de Honduras en el actual gobierno de la República. Yo tengo una consulta. ¿Por qué tuvo que cambiar el gobierno para empezar a dar resultados en las capturas? Bueno, en el caso de el Tigre Bonilla, ya hace más o menos como un año que se solicitó la extradición del Tigre, pero durante la administración de Juan Orlando, él paraba las extradiciones de personas que tenían vínculos con él o su hermano. Sí mandaba o extraditaba personas a los Estados Unidos. Él dice, pues yo decomisé droga, y eso es cierto, pero eso era nada más sobre de los rivales de él, no las personas que estaban vinculadas con él. Entonces, los Estados Unidos tiene una política informal, te digo informal, que no van a hacer una acusación sobre de un mandatario que todavía está en ese puesto. Por eso, la acusación formal y la solicitud de extradición no salió y no se pasó a Honduras hasta que saliera Juan Orlando de la presidencia y entrara Xiomara Castro. Muy bien. Esto estaría implicando más personas debido a que si tiene solicitud de extradición una persona hace más de un año y esa solicitud ha sido, como le llaman popularmente, engavetada, tiene que haber un cómplice, tiene que haber terceros, y esto estaría involucrando más personas de esta organización en caso de demostrarse la infiltración de drogas a los Estados Unidos de Norteamérica. Me gustaría consultarle algo. La defensa asegura que esto se trata de una venganza por parte de los narcotraficantes extraditados hacia los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tipo de pruebas posee la justicia norteamericana para acusar directamente al expresidente Hernández? Bueno, sí hay algunos que estaban vinculados con Juan Orlando y su hermano Tony, que sí eran criminales.
Pero Ok. aquí en los Estados Unidos, no nomás tomamos la palabra de un criminal o una persona que tiene antecedentes criminales, nosotros averiguamos que las declaraciones que ellos dan son verdaderas. Entonces, se informan a ellos, los fiscales le informan, si te pescamos en una mentira, entonces ya no hay tratado. Pero en este caso, hay muchos testigos y estos testigos son independientes y dicen la misma cosa, sobornos y narcotráfico. Aparte, quiero decir que algunos de los testigos no tienen antecedentes criminales. Entonces, esto es una táctica muy común que se utiliza aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el juicio que se llevó a cabo contra de Chapo Guzmán, hubo muchos miembros de la organización del cartel de Sinaloa que estaban vinculados con el Chapo Guzmán. Entonces, no vamos a tener sacerdotes que van a declarar contra de sus socios. En este caso, los que conocen más de la infraestructura de una organización criminal van a ser otros criminales. Muy bien. Ya que estamos hablando de organizaciones criminales, estamos hablando que estas personas estarían operando en conjunto. Y usted mencionó que hay personas muy vinculadas al expresidente de la República. Y me llama la atención porque tenemos nombres de personas que eran muy allegadas al presidente Hernández, y me gustaría que usted me dijera qué conocimiento tiene de estas personas, como ser el caso del exgeneral Tulio Romero, Tito Cardona, quien era edecán del presidente Hernández, y el señor Eval Díaz, quien era secretario de Gobernación en el gobierno del presidente Hernández. Bueno, yo no voy a nombrar personas ahora hasta que no salgan las acusaciones formales, pero lo que te digo, Jefferson, que en Honduras, durante la administración de Juan Orlando, esto fue una conspiración supremamente amplia. Estamos hablando del narcotráfico patrocinado por el gobierno, por la administración de Juan Orlando Hernández. Entonces, hay individuos que están, políticos, miembros de algunos partidos, miembros de las fuerzas de seguridad, estoy hablando de policías, de militares, de empresarios y aparte de eso, miembros de la justicia hondureña. Entonces, yo creo que esto va a ser un efecto dominó y van a venir más acusaciones formales, más solicitudes de extradición. Entonces, los Estados Unidos está viendo una situación donde quieren apoyar a Honduras, especialmente ahora que está Xiomara Castro, para ayudar al pueblo, ayudar la infraestructura, tratar de eliminar el crimen, la violencia. Entonces, no se podía hacer bajo de la administración de Juan Orlando por la corrupción significativa. Muy bien. Hasta la fecha se han extraditado narcos a los Estados Unidos de América. La solicitud de Juan Orlando Hernández cree que abre la puerta para empezar a extraditar estas personas que mencionábamos anteriormente, no como nombres individuales, sino como grupos de militares, grupos de empleados gubernamentales, policías. ¿Cree usted que esto abre puerta para que caigan más peces del mar? Totalmente, esto va a abrir las puertas muy grande, porque como comenté anteriormente, cuando estaba en poder Juan Orlando, entonces él paraba
muchas de las solicitudes de extradición, si las personas estaban vinculados con él. Solo que ahora que entra Xiomara Castro en poder, entonces yo creo que eso va a cambiar. Solo que hay muchos individuos y ellos mismos saben quiénes son, que van a que teman estas acusaciones formales que de seguro van a venir y yo creo que van a venir algo rápido. En esta situación me gustaría preguntarle, usted como experto, ¿qué rol estaría jugándose la Fuerza Aérea en todo este desorden que tenemos como país? ¿Tú dices la Fuerza Aérea hondureña? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que no sé el papel que va a jugar la Fuerza Aérea, porque eso va a ser de parte del gobierno hondureño, pero esperamos ahora que está Ramón Savión, encargado de seguridad pública, y él siempre ha trabajado en una manera bilateral, una manera muy cercana con la DEA. Solo que yo creo que la coordinación, la colaboración y el intercambio de información ahora se va a hacer mucho más amplia. Muy bien. Ahorita que usted menciona esta frase, intercambio de información, me llena de mucha intriga. Y es el hecho que el expresidente y acusado de narcotraficante Juan Orlando Hernández dice lo siguiente: yo soy inocente y voy a ir a defenderme. Y lo dice abiertamente, así el expresidente. Pero también dice, estoy dispuesto a colaborar con las autoridades norteamericanas. Entonces esto es bien contradictorio. Dice que es inocente y va a defenderse, pero que está dispuesto a colaborar. ¿Esto estaría aceptando automáticamente que formó parte de estos grupos? Bueno, él dice muchas cosas, pero yo creo que eso es para desviar la opinión pública. Entonces, en mi carrera adentro de la DEA, 31 años, yo jamás he visto a un criminal que dice que yo soy culpable. Siempre son inocentes, siempre tratan de defenderse. En este caso, que es una venganza de narcotraficantes. Solo que la evidencia contra del exmandatario es muy fuerte y siempre ha dicho que los fiscales federales de Nueva York son los mejores que existen en los Estados Unidos. Ellos manejan los casos más complejos criminales en los Estados Unidos. Entonces, la evidencia es contundente y los fiscales son muy conservadores. Nunca van a hacer una acusación formal si la evidencia no es sólida. Entonces, por eso hicieron la acusación contra de Juan Orlando. Entonces, va a ser muy difícil para que los defensores de Juan Orlando puedan justificar toda la evidencia o dañar la evidencia que existe contra el exmandatario. Y lo que se me hace muy, muy raro, Jefferson, que yo vi una entrevista que hizo Juan Orlando de la oficina de un juez de la Corte Suprema. Entonces, eso yo nunca lo he visto. Y te garantizo que en Honduras no ha sucedido que permiten a un detenido que dé una conferencia de prensa, especialmente en una oficina de los fiscales que están averiguando ahora la extradición del exmandatario a los Estados Unidos. Entonces, eso para mí reemplaza esta situación de extradición, porque si se queda Juan Orlando en Honduras, entonces eso me dice a mí que la Corte Suprema decidió de reafirmar la corrupción
y no defender la democracia, el imperio de la ley y la justicia. Muy bien, usted mencionó algo muy importante y ya que pudimos observar estas imágenes del exmandatario dando esta conferencia de 7 minutos a través de un video que él dio antes de que se le diera la información de que la solicitud de extradición había sido aprobada. Esto... ¿Qué nos quiere decir este video? ¿Qué mensaje nos está transmitiendo el expresidente? Porque con mucho respeto lo digo, pero si yo voy a su casa, señor agente Vigil, y yo me siento en su escritorio y grabo un video, eso significa que yo tengo una confianza muy fuerte con usted y me estoy sintiendo en casa. ¿Cree que este es el mensaje que se estaría transmitiendo a través de este video? Como estoy en mi casa, yo mando aquí. Sí, obviamente, y hay que tomar en cuenta que casi, bueno, todos los jueces en la Corte Suprema hondureña los puso en esa posición Juan Orlando. Entonces, él está ahí y para mí eso es un conflicto de interés, mínimo un conflicto de interés de la Corte Suprema que está averiguando el caso de Juan Orlando y que lo permiten entrar a la oficina a llamar a la prensa para decir que es inocente, que no le permiten ciertas cosas, habla de la extradición y la cosa que el pueblo hondureño tiene que entender que él firmó el tratado de extradición y ahora que se impone contra de él, entonces ahora tiene problemas con el tratado que él firmó. Muy bien, esto exactamente nos estaría dejando mucho de qué hablar, usted lo ha dicho muy claro. Entonces, si él firmó un tratado, lo aprobó, ahora está en contra en caso de que se le vea afectado, bueno, que se le está viendo afectado, pero la defensa del exmandatario asegura que tienen recursos suficientes para no enviarlo extraditado a Estados Unidos, pese a que la orden de extradición ya fue aprobada por un juez. En su experiencia, en sus más de 31 años de carrera, ¿ha visto usted que una persona con el calibre de acusaciones que tiene el expresidente no haya sido extraditada anteriormente? No, en realidad no. Especialmente ya cuando un juez designado por el gobierno hondureño va aprobando la extradición, obviamente lo va apelando los defensores, pero los jueces de la Corte Suprema, si niegan esa extradición, como te digo, es que están escogiendo la corrupción, la impunidad y no el pueblo hondureño y no la justicia. Y si hacen eso, yo creo que la historia hondureña los va a ver en una manera muy negativa a estos jueces. Muy bien, hay 15 magistrados que pueden definir el rumbo del expresidente Hernández y es porque tenemos 15 magistrados que pueden votar a favor o en contra de esta apelación. Me gustaría consultarle, si 8 de ellos, que son pues del partido simpatizante del exmandatario, votaren en contra de esta extradición y sí a la apelación, prácticamente con esos 8 de mayoría estaría siendo enviado, cancelada la extradición de él. ¿Qué ocurriría con estas personas? ¿También enfrentarían a la justicia? ¿Serían conspiradores? Posiblemente, no necesariamente, pero si hay evidencias, por ejemplo, Sí, que hubo una conspiración así con el exmandatario para no mandarlo, entonces eso aquí en los Estados Unidos se llama obstrucción de la justicia y sí es delito. muy bien. Se dice que
Se dice que el exmandatario de la República tiene bienes incontables en todo el país e incluso en territorio internacional, casas que tienen mucho valor, pero sobre todo aquí en Honduras, donde él ha mandado, donde él ha sido presidente por 8 años, donde ha tenido el control. Entonces, ahora que hay una orden de extradición aprobada, no hay solamente una solicitud, ya ha sido aprobada. ¿Qué pasa con estos bienes? ¿Por qué no se ven protegidos, están resguardados por la policía para evitar cualquier tipo de atentado, pero no se ven asegurados? ¿Deberían empezar a asegurarle los bienes al exmandatario Hernández? Sí, en mi opinión, sí. Pero los bienes y los raíces que tiene el exmandatario en Honduras, entonces eso les pertenece al gobierno hondureño. Entonces, las fuerzas de seguridad, la justicia necesita de identificar esos bienes que tiene el exmandatario. Obviamente, pues la DEA está dispuesta de ayudar con inteligencia sobre esos bienes para que vayan siendo confiscados. Y aparte de eso, la DEA va a trabajar en identificar bienes que tiene posiblemente aquí en los Estados Unidos que se puedan confiscar. Solo que es bueno quitarles y dañarles el bolsillo sobre esos bienes, y eso les duele, yo creo que mucho más que estar encarcelados. Sí, y eso me lleva a la pregunta. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica empezaría a jugar el papel en caso de descubrirle más bienes en estos momentos en Estados Unidos. Empezarían a incautarle bienes, a congelarle cuentas. Sí, eso es un proceso normal en una investigación. Por ejemplo, en el caso de algunos jefes de los carteles colombianos, en Miami identificamos un rancho así de estos caballos paso finos que les pertenecía al clan de los Ochoas, que pertenecían al cartel de Medellín. También un complejo de apartamentos de lujo que se identificaron que eran de Pablo Escobar, también fueron confiscados. Entonces nosotros en realidad somos muy eficaz en confiscar bienes y raíces, no nomás adentro de la DEA, pero con otras agencias que también investigan estos casos criminales. Muy bien. Entonces, si ya que tocamos el tema de los narcotraficantes en otros países, si hacemos la comparativa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, quien presuntamente le habría entregado a Tony Hernández $1 millón para la campaña presidencial de su hermano, Juan Orlando, en el cual el exalcalde Alexander Ardón testificó que fue testigo y que vio cuando se le entregó el $1 millón. ¿Esto estaría afirmando que tiene nexos fuertes con el cártel de Sinaloa? Sí, porque el cartel de Sinaloa ya tiene bastante tiempo trabajando en Honduras. Entonces ellos utilizan estos submarinos, utilizan avionetas, tienen muchos mecanismos para el transporte de cocaína y siempre han utilizado a Honduras como un trampolín para la cocaína que viene procedente de Colombia. Solo que sí hay vínculos del cartel de Sinaloa, y no nomás el cartel de Sinaloa, pero el otro cartel que es el segundo más poderoso en México, que es el cartel de Jalisco Nueva Generación. Y muchas veces Juan Orlando y Tony Hernández decían que ese dinero era para la campaña presidencial o para campañas políticas. Posiblemente sí usaban alguno de esos dineros calientes para eso, pero principalmente ese dinero llegaba a cuentas bancarias de ellos.
Muy bien, sí, Nemesio Ceguera Cervantes, bueno, alias el Mencho, del cartel, exacto, el Mencho del cartel de Jalisco Nueva Generación, incluso salió hace un tiempo que es dueño prácticamente de toda la droga que supuestamente está pasando por Honduras y se le atribuye al Mencho entonces en colaboración de quiénes. Entonces esto es lo que nos llama la atención. Siguiendo con adelante. Jefferson, y ese es un buen punto que haces tú, porque cuando hay vínculos, por ejemplo, en este caso, con Juan Orlando, su hermano, con los carteles de México, entonces ellos no nomás van a entrar y sobornar oficiales, políticos, miembros de las fuerzas de seguridad. Entonces, ellos mismos... Muy bien. Ellos mismos van a traer, como te digo, violencia a Honduras. Entonces, no nomás dineros calientes, pero violencia. Muy bien. En este caso, siguiendo con las comparativas, ya que se le vincula mucho con narcotraficantes de otros países, Joaquín Guzmán lo era. Y Juan Orlando Hernández. Hay muchas diferencias. Joaquín Guzmán, muy querido por su pueblo, pero no fue un político. Juan Orlando Hernández, hay mucho conocimiento que poco querido por el pueblo, pero sí fue un político. Si hacemos una comparación entre ambos, si se confirma que es y sentenciado por narcotráfico, ¿a qué escala estaría Juan Orlando? ¿Estaría sobre Joaquín Guzmán Loera? Bueno, Pablo Escobar y Joaquín Guzmán Loera manejaban más fuertes cantidades de droga, pero ¿quién va a ser más grande que un presidente de un país? Entonces, Juan Orlando, siendo presidente, él fue mucho más poderoso en esa manera que Pablo Escobar y Chapo Guzmán. Entonces, él en realidad convirtió a Honduras a un narcoestado. En deber de ser buen presidente, apoyar al pueblo hondureño para que tuvieran un bienestar. Entonces, trajo violencia, trajo drogas ilícitas, trajo corrupción, y así lo va a reconocer la historia, no nomás en Honduras, pero Centroamérica y también aquí en los Estados Unidos. Muy bien, tengo una consulta, incluso esto, hablando más de rivalidades, por decirlo así. Todos sabemos que el cartel de Jalisco de la Nueva Generación con el cartel de Sinaloa han sido rivales, Nemesio con Ismael Zambada. Esto incluso no vendría a afectar a nosotros como país y a la seguridad de nosotros como integridad física nuestra, ya que estos son rivales y el presidente estaría trabajando en colaboración incluso con ambos cárteles. ¿Esto no nos afectaría a nosotros en materia de seguridad como país? Sí, puede ser eso, porque si miras lo que está sucediendo en México ahora, hay estados, por ejemplo, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, donde estos carteles están peleando guerras con otros carteles. Entonces, por ejemplo, el cartel de Jalisco Nueva Generación casi está funcionando y trabajando por toda la República Mexicana. El cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa, trabajan en 6 de los 7 continentes del mundo. El único continente que no trabajan es Antártica. Y no trabajan ahí porque nadie vive en Antártica. Solo que estos son poderosos que trabajan globalmente y entonces sí pueden traer violencia, especialmente si comienzan una guerra entre ellos mismos en Honduras o se meten en una guerra, un conflicto con
algunos miembros del crimen organizado hondureño. Entonces, cuando hay narcotráfico en un país, hay violencia en ese país. Muy bien, entonces ya cabe decir que es de alta peligrosidad estas actividades que se ha estado manejando y es un riesgo porque no se puede jugar con ese tipo de personas. Honduras ha sido un puente de la droga, esto ha sido un secreto a voces, un secreto a gritos como le llaman, pero ahora Honduras aparentemente ha empezado a producir la droga, ya que se han desmantelado varios narcolaboratorios. ¿Cómo puede vincular esto de cierto modo con el exmandatario Juan Orlando Hernández? Bueno, ustedes tienen conocimiento de Giovanni Fuentes, que él manejaba un laboratorio en el departamento de Cortés. Entonces Giovanni Fuentes le estaba pagando sobornos a el exmandatario. Entonces Juan Orlando no estaba conforme con esos sobornos y él quería también manejar mucha de esa cocaína que estaba procesando Giovanni Fuentes para enviarlo a México y luego a los Estados Unidos utilizando el puerto de Cortés. Entonces, sí tenía vínculos el exmandatario con laboratorios y con criminales por toda la República Hondureña. Muy bien, sí, y bueno, Giovanni Fuentes también es sentenciado a cadena perpetua y obligado a retornar 151.7 millones de dólares de ganancias recibidas por el narcotráfico. Entonces, es así como entonces el exmandatario se involucra en estas narcoactividades. Él ya no se conformaba con sobornos, como usted lo menciona, y si viene él y dice, no, ya no quiero sobornos, ahora quiero que me hagan parte de la organización. Entonces, es ahí donde se empieza a corromper Juan Orlando Hernández como político. Bueno, ya estaba corrompido por los sobornos que le estaban pagando, pero él quería más ganancias del narcotráfico y él sabía que los sobornos estaban bien, pero podía hacer mucho más dinero traficando droga él mismo con personas vinculadas con él, especialmente usando a su hermano Tony Hernández. Señor y agente de la DEA Mike Vigil, una persona muy capacitada, llena de conocimientos intelectuales para darnos todos estos conocimientos. Estamos llegando casi al final del programa, pero hay una interrogante que nos está dando vueltas a todos los periodistas y a la población hondureña en general que está viendo esa transmisión, a la cual le mando un fuerte abrazo y agradecerle por sintonizarnos el día de hoy. Pero, ¿qué pasa cuando quitan la cabeza de una organización? La cabeza intelectual en este caso, como ser el exmandatario Hernández. Si quitan a la cabeza, ¿quién queda? ¿Desmantelan la organización o simplemente asciende la persona que le tocaba? Bueno, en los carteles de México, por ejemplo, durante la administración de Felipe Calderón, que fue presidente de 2006 a 2012, entonces él comenzó una táctica que se llamaba Kingpin, donde se iban contra de las cabecillas de los carteles. Entonces, lo que no percibió el expresidente Felipe Calderón, que se iban a fragmentar esos carteles y muchas veces se fragmentaban entre 2 o 3 o 4 organizaciones que entraban en conflicto y eso generó mucha violencia y sigue generando mucha violencia en México. Pero en este caso, yo creo que saliendo Juan Orlando no va a suceder eso, pero yo creo que sí se van a fragmentar a diferentes grupitos, pero por eso es muy importante que vengan más acusaciones formales para eliminar ese problema, para
para eliminar la violencia y para ayudar a Xiomara Castro a reformar el sistema jurídico, las fuerzas de seguridad, todo el apoyo que necesita la señora Castro para mejorar el pueblo hondureño. Muy bien, no tenemos duda de la capacidad del ministro de Seguridad, Ramón Savillón, y de la gobernabilidad que pueda tener Xiomara Castro, pero al ya no estar a la cabeza el exmandatario, que al parecer podía mediar con estos tipos de delincuentes, ¿podría venirse un baño de sangre? No creo en Honduras porque el exmandatario no trabajaba en una manera como un cartel de México, que él tenía su organización, pero no era no tenía la infraestructura que tienen los carteles mexicanos, que ahora son hasta más poderosos, porque no nomás están traficando droga, pero están metidos en el sistema económico. México es el más grande productor de aguacate. Están metidos en eso. Están metidos en el robo de petróleo. Están metidos en la pesca. Están metidos en mucha de la sistema económica. Y eso no fue en realidad en el caso del exmandatario. Muy bien. Muchísimas gracias, ex agente de la DEA Mike Vigil, y además de eso escritor, con nosotros la noche de hoy, para poder informar y hablarnos de cómo se ha venido manejando el crimen organizado y cuál es el destino que le depara al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Le agradezco una vez más, Mike Vigil, por atender la entrevista con nosotros el día de hoy, y le agradezco a todo el staff de Canal 6 Honduras que estuvo apoyándonos toda esta entrevista, y a toda la población en general que nos estuvo sintonizando. Le entrego el público para que pueda despedirse brevemente y poder dar continuidad a nuestra transmisión. Muchas gracias, Jefferson. Fue un placer. Muchos saludos al pueblo hondureño y les deseo lo mejor en el futuro. Muchísimas gracias y así sea. Nos despedimos de todos ustedes una vez más. Soy Jefferson Ortiz. Gracias por sintonizar Contacto Informativo Nacional. Les invito a quedarse sintonizando Canal 6 Honduras para poder ver el siguiente programa presentado por nuestro amigo Carlos Martínez. Hasta aquí mi contacto. Comparte la aventura, la emoción y la alegría. Bolis te alegra el día. A mí me gusta Bolis por su sabor a queso. A mí me gusta Bolis por su sabor a queso. Un producto más de Industria Sula. Calidad insuperable. Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Advertencia, el siguiente programa es un campo pagado. Los criterios y comentarios expuestos en este no son responsabilidad de CBC Canal 6. Noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un verdadero placer saludarles. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa En la Mira, mostrando y diciendo lo que otros ocultan y callan. Listos y preparados para esta nueva jornada de información, opinión
y análisis, y esperamos de todo corazón que estos 60 minutos de programa